Para una experiencia de mejor calidad, se recomienda escuchar con las luces apagadas y utilizando audífonos. Las palabras me sorprendieron un poco y por un momento me quedé mudo. En todos los años que lo había conocido, nunca estuvimos tan cómodos el uno con el otro como para que él me considerara un hermano como tal, y esta era la primera vez que me trataba así. Yo estoy feliz de estar aquí, Dan. Tropecé con mis palabras. Todavía no estaba listo para hablarle con la misma cortesía, aunque con el tiempo, pensé, tal vez un día podría haberlo hecho. Lo siento por interrumpir, exclamó el pastor en la orilla del lago. Pero tenemos asuntos que atender, Daniel. Perdone, pastor, dijo mi padre un poco sorprendido, al igual que yo, por la rudeza del pastor. Acabamos de llegar y nos gustaría hablar con mi... No, papá, está bien, interrumpió Daniel. Hay reglas que tenemos que seguir. No te preocupes, habremos terminado en un minuto. Él se apartó de nosotros y volvió al grupo. Fijándome bien en ellos por primera vez, vi que ninguno de ellos llevaba el atuendo apropiado para una ocasión como esta. De hecho, todos ellos llevaban la misma ropa, una camisa de lana color blanco y pantalones negros que había visto más acorde en una comunidad amish. Empecé a preguntarme si mi hermano se había unido a una especie de culto, pero seguí tras de ellos de todos modos, hacia la orilla del lago. Mi hermanastro comenzó a meterse en el lago de la mano con su pastor. Él se detuvo y nos miró a mi padre y a mí con una mirada que solo puedo describir como de preocupado, o tal vez con remordimiento. Después, él dijo 3 palabras que me atormentarán hasta el día de mi muerte. No tengas miedo. Y antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, se dio la vuelta para adentrarse al lago. Mientras se movía hasta lo más profundo, la gente que se encontraba con nosotros empezó a cantar un himno extraño que nunca había escuchado antes, siniestro, pero al mismo tiempo gratificante. La inflexión en su tono era más cercana a un canto que a una melodía. Al poco tiempo me di cuenta de que estaban cantando en un perfecto latín. Algo me decía que esto estaba terriblemente mal. Ni siquiera me atrevo a escribir aquí lo poco que alcancé a entender. Haciendo caso omiso de la advertencia de mi hermanastro, sentí un intenso deseo de huir, entrar al agua y rescatar a Daniel de lo que estaba seguro de lo que sería un terrible error, para luego escapar hacia el bosque con mi padre y dejar esta escena surrealista la mayor cantidad de kilómetros atrás como fuera posible. Pero, aun cuando este instinto creció, mis pies se sentían clavados al suelo y con los ojos fijos en el ritual, incapaz de mirar hacia otro lado. Mientras el pastor estaba en el agua hasta la cintura, Daniel se agachó de cara al agua para permanecer con la cabeza justo por debajo de los hombros del hombre. Alzó la vista hacia el pastor con una mirada nerviosa, a lo que el hombre levantó su mano sobre la cabeza de mi hermanastro y comenzó a hablar. Nos encontramos aquí, reunidos hoy con el cometido de limpiar a nuestro hermano Daniel de sus pecados. Comenzó. Para lavar su espíritu limpio en este lago sagrado y presentarlo a nuestro Señor como un hombre de fe renovada. Su alma renacerá en la devoción absoluta. Cerró los ojos y con un aspecto de máxima concentración pronunció un canto en otra lengua, que a día de hoy no he podido relacionar a una religión o época de la historia conocida. Incluso sin conocer su significado, pude sentir un poder en esas palabras, uno que ninguna otra religión podría reclamar. Todo duró 30 segundos, pero cuando terminó, me sentía como si hubiese escuchado por todo un día. Y entonces, con una rapidez que no habría esperado de un hombre de su edad avanzada, bajó su mano a la piel del cuello de mi hermanastro, y con su otro brazo, lo sumergió en el lago. Preparándome para este día, yo había visto otros bautismos en internet, por lo que ya sabía lo que se hacía en un evento como este. Yo sabía que mi hermanastro no debería haber estado bajo la superficie durante más de medio segundo. Por ende,
cuando a los 6 segundos Daniel todavía seguía en el fondo, mi padre empezó a gritar. Sinceramente, no puedo decir exactamente qué es lo que le gritó al pastor, porque al momento siguiente mi memoria se siente terriblemente confusa sobre lo ocurrido. Siempre que trato de recordar, hay pequeños huecos, pequeños detalles que he olvidado, como si mi mente todavía tratara de entender algo que era imposible. Lo que sí recuerdo es bastante perturbador, y espero que todas esas abstracciones no sean más que imágenes creadas por mi psique, tratando de hacer frente a lo que vi. Pero esto es lo que recuerdo. Como mi padre corría hacia el lago, el coro de los extraños que nos rodeaban cayó su canto, y aparte de los sonidos de jadeo y salpicaduras de mi padre, todo se hizo extrañamente tranquilo. El aire se hizo tan quieto como una cripta. Recuerdo entonces que mi padre se detuvo en seco con el agua llegándole a las rodillas. Se dio cuenta de algo al igual que yo. Supimos que había algo completamente oscuro y tenebroso ante nosotros. Fue entonces que el pastor levantó su vista apartándola de la de mi hermano, quien estaba hace 20 segundos sumergido en el agua. Puso su atención en mí. Me sonrió. Todavía quieto, pero esa sonrisa desagradable se había transformado. Se había reducido a una expresión de malicia. Sus ojos eran negros, totalmente negros como los de un demonio. Daniel, que seguramente ya se estaba ahogando, comenzó a agitarse en el agua. Su agonía levantaba olas que interrumpieron el silencio perfecto que había descendido en el lago. Mi hermano era un hombre fuerte, joven y saludable, y aún así, este viejo pastor lo llevó bajo la superficie como si fuera un niño, con un agarre implacable. Se estaba muriendo delante de mí, y sin embargo, el horror aún me tenía paralizado. Era incapaz de moverme. Mi hermano aún no se rendía, a lo que me di cuenta de algo más al fijarme bien. Por debajo del punto en donde mi hermano luchaba por su vida, noté una mancha que se extendía rápidamente a través de la superficie. Una sustancia de color negro que parecía tener consistencia de la tinta o el petróleo. Esa cosa aparentemente se movía con un solo propósito: saturar el lago. A partir de aquí, hay un vacío en mi memoria. Es un momento que preferiría jamás recordar. Cuando recobré el sentido, mi padre se había ido. En un momento todos estaban ahí y al siguiente se habían ido. Me encontraba de pie, solo en la orilla. La multitud había desaparecido. Presumiblemente habían escapado hacia el bosque con mi padre, o tal vez perdí el conocimiento y durante ese tiempo terminaron su ritual completamente, largándose de ahí, llevándose a mi padre por alguna razón, y digo tal vez porque esta teoría no tiene sentido ya que el pastor seguía en su lugar junto a mi hermano. Mi hermano seguía sumergido. Unas últimas burbujas de aire se podían ver y ya no estaba agitando sus brazos. Dejó de moverse. Él estaba muerto. El pastor todavía seguía mirándome con esos ojos negros similares a la mancha que consumía el lago. Sus ojos nunca se apartaron de mí y fue al momento siguiente cuando empezó a descender lentamente a las profundidades como si el suelo por debajo del agua estuviera tragándoselo, aceptándolo en la oscuridad. Fue en ese entonces, cuando estaba solo en la orilla del lago, que descubrí que podía moverme de nuevo. Rápidamente me caí de rodillas y lloré. La policía nunca encontró a mi hermano, ni a mi padre, ni tampoco la existencia de ese culto. Incluso tuvieron la audacia de acusarme de sus asesinatos, pero fui puesto en libertad por falta de pruebas. Después de todo, no habría mucho de un caso si no pudieron encontrar ningún cuerpo para hacerle una autopsia. Para mi desgracia me enviaron a un hospital psiquiátrico local. Aunque el personal de aquí me ha tratado bien, tengo un amargo resentimiento hacia ellos. Aquí nadie cree mi historia. Lo llaman los delirios febriles de una mente desconcertada. Tratan de ahogar mi memoria en pastillas y búsqueda de significados ocultos, pero seguramente no encontrarán ninguno. Estoy seguro, por tan terrible e imposible que sea, de que lo que vi estaba más allá del alcance de una mente humana. Yo sé que fue real. Y a veces, cuando me acuesto en la cama por la noche y no logro dormir,
Me consuelo pensando que mi hermano sabía lo que estaba ofreciendo voluntariamente. Me digo a mí mismo, su fe le había revelado que existen dioses más viejos que el hombre, que la religión, o incluso más viejos que el tiempo mismo. Dioses que se encuentran más allá de nuestro entendimiento, esperando su oportunidad para reinar de nuevo. Ellos saben que volverán y optan por dar pequeñas muestras de su existencia para anunciar su regreso a nuestro mundo. A veces escucho aquellas palabras muy cerca, como si me estuvieran susurrando al oído su último mensaje. No tengas miedo. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.